Este es un episodio más de Ecopolítica. En el día de hoy tenemos un caballero, el señor Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, por el partido Opción Democrática. Le invitamos a que cada uno de ustedes pueda suscribirse, darle a la campanita para que vean entrevistas de alta calidad como la que vamos a tener en el día de hoy con nuestro invitado especial, Samuel Bonilla. Bienvenido a Ecopolítica. Gracias. Bienvenido, Samuel. Bienvenido, Samuel. Gracias. ¿Cómo están? Un placer inmenso. El placer es mío. Aquí. El placer es mío. Estamos muy bien motivados por un joven talentoso del Distrito Nacional. Gracias. Quien se ha enfrentado a debates recientemente y ha demostrado con sus palabras las capacidades que tiene para liderar un municipio. Bueno, una circunscripción tan compleja como lo es la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y en ese mismo orden, ¿qué lo motiva a usted a ser candidato a diputado por esa circunscripción? Bueno, yo pertenezco a una circunscripción que se parece mucho al país, que es una circunscripción de muchos contrastes. O sea, hay muchas zonas acomodadas, pero también hay mucha pobreza. Y yo no puedo darle espalda a esas precariedades. O sea, es una circunscripción donde muchas familias no tienen agua potable. O sea, a veces reciben agua potable una vez a la semana, pero hay veces que se pasan meses sin recibirla y tienen que entre los vecinos comprar camiones de agua. O familias que viven en la ladera de la Cañada. Y cada vez que llueve un infierno. Uno piensa en los noviembres, pero es cada vez que llueve. Gente que tiene que salir de sus casas confunden los zapatos. Y para mí eso no es normal. O sea, no son calles sin asfaltar, son sectores completos que no tienen calles. Yo pienso en Girasoles, yo pienso en Palmas Real. Entonces, precisamente ahí viene el trabajo de un legislador, fiscalizar, presionar al gobierno para que haga su trabajo. O sea, no es justa la carga. No, y quiero referirme a algo que tú tocaste al principio sobre la circunscripción. Lo interesante de los legisladores es que hacemos campaña a nivel local, pero tan pronto ganamos, representamos a todo el país. O sea, tú tienes a un legislador del distrito defendiendo los recursos naturales de Pepillo Salcedo. Yo recuerdo, por ejemplo, en febrero salir a denunciar la tala de manglares en Pepillo Salcedo, porque con la construcción del muro precisamente se estaban llevando, le cortaron la garganta a los manglares, entonces no pueden producir oxígeno, no tragan carbono, matan la pesca. Entonces, yo creo que en todas partes del país hay incentivos para apoyar candidatos, aun cuando no son de tu demarcación. Excelente. Es súper importante tener un Y es bueno que congreso. ustedes como candidatos puedan promover eso, de que ustedes no solamente van a legislar para la circunscripción número 2, sino que van a legislar para la República Dominicana, para cada rincón de nuestro país. La política tiene que ser pedagógica, tiene que ser cercana. Yo creo que parte de la responsabilidad de los que queremos cambiar la manera en la que se hace política es ayudar a la gente a entender cuál es el rol del diputado. Yo creo que no hay un elemento importante de tu vida que no pase por la política. O sea, cuando tú piensas y les pregunto cuáles son las cosas que definen su calidad de vida. Educación, salud, transporte, la calidad del aire, el medio ambiente, si tienen áreas verdes, que si tienen espacios públicos. Todas esas cosas pasan por decisiones que se toman en el Congreso. O sea, yo lo digo mucho. El futuro del país pasa por las manos de los diputados. Todos los años en el Congreso se define un presupuesto. Así es. Y ahí, eso no solamente en las instituciones públicas, en las privadas también se define qué es importante. Pongo un ejemplo, el gobierno entra con la justicia como bandera, pero el Poder Judicial no recibió recursos prácticamente. Y yo estoy de acuerdo que es importantísimo fortalecer el sistema judicial en la República Dominicana, pero no tienes recursos y tú tienes pocos fiscales muy buenos trabajando muchos casos sonoros, casos que te toman años y tú tienes todavía, este es un país donde la justicia se administra en furgones en muchos lugares. Así es. Entonces, en el presupuesto se define qué es importante. Yo, por ejemplo, soy un abanderado de la educación, ese es mi tema, ese es el pilar de mi campaña. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar del sistema es la educación inicial. ¿Qué tiene la educación inicial? Bueno, es que no hay. Es un sistema que apenas se está construyendo. Hay pocas aulas, hay poca infraestructura para la educación inicial. Entonces, mi compromiso es frenar los presupuestos que no prioricen la educación inicial. O sea, garantizar la disponibilidad de fondos para que todos los niños entre 0 y 5 años tengan acceso a algún tipo de servicio de cuidado, para que tengamos estancias infantiles. Cuando ustedes ven mi demarcación, que es un monstruo en términos espaciales, o sea, que va desde la Máximo Gómez hasta el 3 y medio, Los Peralejos, tú tienes 3 estancias infantiles. En el distrito hay más de 100.000 niños entre 0 y 5 años que no tienen acceso a servicios. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque eso potencia su nivel de aprendizaje, los niveles de salud, los hábitos, las conductas. Hablamos de querer reducir los niveles de violencia en la sociedad, que los escuché hablando sobre violencia en otro episodio. Es ahí que se trabaja.
Pero además, no solamente tiene un impacto sobre el niño, que ahora va a ser un niño con más predisposición para aprender, que posiblemente si recibe educación inicial vaya a la escuela, la termine, consiga un empleo, vaya a la universidad, también tiene un impacto en la vida de la familia. ¿Por qué? Porque mi circunscripción y el país es un país de hogares monoparentales. Así es. Y por lo general son madres solteras. Y lamentablemente la vida no trata a las mujeres y los hombres por igual, o no lamentablemente, eso es lo que es. Y el Estado tiene que tomar medidas para que todo el mundo pueda vivir vidas dignas y que la mujer pueda decidir si cuida o si sale al mercado laboral, pero que lo decida ella. Si va a cuidar, que se profesionalice, porque la mujer trabaja 2 y 3 veces más que el hombre y no son trabajos pagos. Exactamente. Pero si va a salir a trabajar, si la familia quiere trabajar, que lo pueda hacer, tranquilo, sabiendo que sus hijos están bien cuidados. Samuel, tú sabes que siguiendo en ese mismo orden y corroborando con lo que tú dices, ya yo pienso que en la educación inicial hay que incluir desde el medio ambiente hasta la educación vial prácticamente. Todo es un conglomerado de instituciones que tienen que entrar en la educación. Porque yo creo que los males que estamos viviendo en la actualidad vienen desde la niñez. Y es lo que tú dices, si tú siembras ese árbol y desde pequeño vas guiándolo, no se tuerce para el vecino, al final el vecino come más aguacate que tú y eso es injusto. ¿Tú me entiendes? Sí. Ese equilibrio desde la niñez. Pero en ese mismo ámbito, tú ya mencionaste, lo podemos decir así, un eje de tus propuestas. ¿Cuál serían? Háblame de las demás propuestas que tú tienes. Mira, yo creo que ahí ese... Sí, claro que sí. Bueno, yo soy autor de un proyecto de ley, lo sometí al Congreso en julio, y ese es el proyecto de ley que está ahora en el hemiciclo, que quedó sobre la mesa en el día de ayer, que es el proyecto de ley que hace obligatoria la celebración de debates presidenciales. Y yo creo que eso es importante y me alegro que se tratara el tema de los debates porque la competencia es muy desigual. La competencia política en República Dominicana es muy desigual. Y estamos acostumbrados a una política donde el dinero parecería ser el protagonista. Y la típica pregunta es, ¿tú tienes dinero? Y si no tienes dinero no puedes participar. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Y el dinero no piensa en la gente. Es real. El dinero no piensa en la gente, las ideas sí. Y la gente dice, no, a mí no me gusta la política porque en esos partidos bajan líneas. La única razón por la que los partidos tradicionales, y digo los tradicionales porque me enorgullezco de formar parte, de ser cofundador de un partido que no trabaja así, es porque la gente que va a la política buscando dinero, o sea, en esos partidos donde la gente va buscando promover intereses particulares, se hace difícil cohesionar a la militancia, se hace difícil crear una conciencia colectiva, empujar en torno a una visión común de las cosas. Y entonces, en ese contexto, las líneas partidarias son muy efectivas. Pero cuando la gente cuando llega coincidiendo, entonces no son necesarias. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo milito en Opción Democrática porque yo estoy tratando de conquistar derechos para la población. Y todo el que llega va en defensa de lo que tenemos en común, que es lo público. Exactamente. Pero tú expresas que tú no estás en un partido tradicional. Pero ¿qué hace diferente a Opción Democrática cuando está aliada a partidos tradicionales como el PLD y la Fuerza del Pueblo? Bueno, es que precisamente, yo lo decía, estamos en un sistema muy desigual. O sea, la única razón por la que Opción Democrática busca alianzas en este contexto es para darle la posibilidad a candidatos como yo que van a defender la educación pública. O sea, el gran peligro para mí de la República Dominicana hoy es no tener en el Congreso defensores de lo público. Y digo eso porque veo, por ejemplo, este gobierno, donde hay una onda de privatización. Y eso es muy peligroso, porque en la medida en que tú privatizas las cosas que son de todos, tú lo que estás diciendo es, hay personas que merecen y personas que no merecen. O sea, ¿tú tienes dinero para acceder a ese bien? Sí, perfecto. Y si no tienes, como es el caso de la mayoría de la gente, porque no se olviden que vivimos en un país de ingresos muy deprimidos, de salarios muy deprimidos. Es una realidad. Y eso es parte de lo que hay que trabajar, y eso pasa por educación también. Y eso yo espero que haya quedado muy claro en el debate. Yo estoy convencido de que hay pocos, por no decir todos los problemas, pasan por las deficiencias del sistema educativo. Si queremos transformar la matriz productiva, o sea, si queremos generar empleos que estén asociados a salarios más altos, hay que transformar la matriz productiva y para eso hay que transformar el sistema educativo. Yo estoy muy de acuerdo con que la parte neurálgica de nuestro país es la educación. Pero en base a su discurso, en el 2020, Opción Democrática hablaba de que nosotros salimos del retroceso que llevaba a nuestro país. Entonces, usted se está uniendo a ese proceso de retroceso que llevaba a ese país. Opción Democrática no existía. Corrijo ahí. Bueno. Opción Democrática acaba de nacer. Es una historia más compleja, pero... Bueno, el contexto... Yo veo en su discurso, perdona, Richie, que te interrumpa, que el fin justifica los medios. Es una política maquiavélica porque hablas en un momento de que eso representó
el retroceso de la República Dominicana, y en lo que estamos de acuerdo, naturalmente, pero luego entonces te sumas a esa fila. Exacto. Entonces, dime, No, ¿es o incluso- no es? Porque no, incluso- no puede ser las dos al mismo tiempo. Y quiero responder cómo somos distintos, porque esa fue tu pregunta. Varias cosas. Yo siempre digo que lo que los partidos hacen cuando no están en el poder, o cuando hacen, digamos, lo que hacen de espalda a la ciudadanía, es Sí. tanto más importante que lo que hacen cuando están en el Que no poder, es lo porque mismo eso con violín define... que con guitarra. Eso define lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, para nosotros es fundamental la participación de la población en la política. Sí. Y es importante para nosotros la participación de poblaciones tradicionalmente excluidas. Pienso en los jóvenes, pienso en las mujeres. Y por eso, desde el partido, los propios estatutos contemplan que todos los órganos de toma de decisión de opción democrática son paritarios. Entonces, 50-50. bueno, no es... A ver, déjame ser más riguroso. No es paritario porque los órganos no son de números pares, son 15, Impares. 8 y 7. Entonces, Exacto. por lo general, en el caso de opción democrática, son 8 mujeres y 7 hombres. Excelente. O sea que por lo general hay más mujeres, porque para nosotros es súper importante que estén, porque enriquece la perspectiva. Y yo pienso, por ejemplo, en la necesidad de repensar el sistema de salud. ¿Quién es el usuario por excelencia del sistema de salud en la República mujer. Dominicana? La mujer. Si nosotros pensáramos el sistema de salud para la mujer, este país fuera otro. O sea, estuviéramos hablando de la salud, no de cómo vamos a tratar al enfermo. O sea, yo, por De la ejemplo, prevención. me he dado la tarea de recorrer todas las unidades de atención primaria de mi circunscripción y están abandonadas. Hasta la estética comunica. O sea, tú te das cuenta cuando tú le pasas por enfrente que eso es una unidad completamente abandonada, que no tiene recursos. Y yo lo que busco con la política, y creo que ese es el principal desafío que tenemos quienes queremos transformar la República Dominicana, es poner a la gente a soñar. Por ejemplo, las unidades de atención primaria trabajan de 8 a 4. Y tú dices, ok, fantástico. Pero ¿qué hace la gente entre 8 y 4? Trabaja. Trabaja. Entonces, yo propongo que repensemos los horarios de la unidad de atención primaria. Y la gente me dice, tú estás loco, tú lo que quieres es que los médicos trabajen 24 horas. Y yo, no, yo quiero que repensemos los horarios de la unidad de atención primaria. ¿Qué significa eso? Que de repente las horas de atención son temprano en la mañana, antes de que la gente vaya al trabajo, y tarde en la tarde, cuando sale del trabajo. O sea, imagínate tú, es como los centros de votación en las elecciones. Tú tienes una cédula y asociado a esa cédula tú tienes un recinto electoral que idealmente queda cerca de tu casa, que es lo que deberíamos tratar de lograr en el tiempo. Imagínate que asociado a ese número tú también tengas una unidad de atención primaria. Y cuando tú vayas a esa unidad de atención primaria tú tienes ahí un médico familiar, un médico generalista. Pero en realidad así sucede. O sea, cada ciudadano Así debería ser. Y tiene el una Congreso tiene que unidad, fiscalizar para exacto, que se tiene dé. una unidad primaria donde debe de ir, incluso los medicamentos tienen que ser suministrados por esa unidad primaria. Así es. Así Porque debería ser. las unidades primarias se establecen en lugares, igual que los diputados, dependiendo la población y la densidad de esa zona. O sea, es decir, si tenemos 100.000 habitantes, un diputado. Igual pasa con las unidades de atención primaria. 100.000 habitantes, una unidad de atención primaria. Yo creo que todavía tú extiendes el horario, es una ventaja porque hay muchísimos médicos que están desempleados. Es increíble, hay médicos que están buscando trabajo. Claro, entonces lo que tenemos que buscar es que las instituciones funcionen para Claro, nosotros. O sea, ese si el equilibrio. propósito es servir al público, entonces tenemos que buscar la manera. Yo creo que nosotros tenemos que ver ejemplos que funcionan en La el mundo, voluntad. pero no porque lo hagan en otras partes del mundo de una manera, tenemos que hacerlo así aquí. Nosotros tenemos que buscar lo que funcione para nosotros. Aplatanarlo. Entonces yo creo que la fiscalización es como la gran tarea pendiente. Pero lo otro es que yo también creo que nosotros tenemos que darle garra a las capacidades que tiene el legislador para fiscalizar. ¿Por qué? Porque la Constitución le da atribución al legislador para fiscalizar. Eso está ahí en la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Tú, diputado, puedes solicitar la información a un funcionario, tú puedes invitarlo a la Cámara, tú puedes interpelarlo y tú puedes hasta someterlo a un juicio político. Pero la Constitución del 2010 ordena que haya una ley que reglamente eso. O sea, ¿cuál es el régimen de consecuencia asociado, por ejemplo, a la falta de respuesta de un funcionario? Y pongo un caso de un diputado de mi partido, el único que tenemos, que llama a capítulo al director de la policía cuando matan a un joven en un destacamento y hace caso omiso. Oye, me increíble. Entonces, a ver, ¿al servicio de quién? La Policía Nacional. Y esta es una sociedad llena de miedo, o sea, donde uno le tiene más miedo, o sea, uno primero reacciona con miedo frente a la autoridad. Sí, claro. Entonces, es importante que le demos la posibilidad a los legisladores de que hagan su trabajo bien. Yo creo que hay que darle... Bueno, nosotros recientemente propusimos la eliminación de las exoneraciones, porque yo creo que el liderazgo pasa también por... O sea, es difícil generar empatía como liderazgo cuando tú no sabes lo que vive la gente. Y con eso no estoy diciendo que tú vas a ser igual que la gente, pero ¿cómo es que un diputado
que gana 10 veces lo que gana un asalariado promedio no paga impuestos por su vehículo y el que gana la 10ª parte sí tiene que pagar. Hemos hablado de muchos temas, De pero ¿cómo usted desde el Poder Legislativo va a asegurar la inclusión, así como lo están realizando en Opción Democrática, donde las mujeres son mayoría y tienen voz y voto? ¿Cómo desde el Poder Legislativo usted va a asegurar que eso suceda en la República Dominicana? Bueno, yo creo que la política es una cuestión de responsabilidad. O sea, yo creo que el trabajo de los legisladores es alzar la voz, es instalar los temas. A veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. O sea, ¿por qué los temas que se discuten en el Congreso se están discutiendo? Y yo creo que entonces cada quien, la Cámara de Diputados se divide en comisiones. Porque si el que hace su trabajo, o sea, te pongo un caso cualquiera, el contrato de Rodón tenía 70 páginas, pero tenía 800 páginas de adenda. Tú sentarte a leer eso responsablemente, eso te consume. Entonces, por eso solamente tú puedes estar oficialmente en 4 comisiones. Yo, por ejemplo, quiero estar en la Comisión de Educación, yo quiero estar en la Comisión de Salud, yo quiero estar en la Comisión de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque para mí esa es la base de todo. O sea, no hay problema que no pase por educación, pero la salud de alguna manera es de primer orden. Exacto. Pero también, ¿para qué nos estamos endeudando? O sea, yo me pregunto, o sea, nos estamos endeudando hoy para pagar intereses de deuda previa, para pagar nómina. Si nos estuviéramos endeudando para pagar educación, para transformar el sistema educativo, para transformar la salud, este país fuera otro, para darle pensiones dignas a la gente. O sea, si el hoyo fiscal fuera porque estamos subvencionando las pensiones, tú dices, óyeme, genial, esa es una deuda súper productiva, porque la deuda no es mala en sí misma. O sea, sí, tiene capacidad el Estado no, con esas deudas. Pues, ¿Cuál es el retorno? O sea, el Estado no se piensa como una empresa. En una empresa tú estás cuadrando los numeritos. O sea, si el Estado tiene que endeudarse para salvarle la vida al ciudadano, esa es su responsabilidad. Fíjate, Samuel, que me llama mucho la atención eso, que tú te enfocas en la salud, y para mí es un tema muy prioritario la salud. Yo desde aquí quiero que tú guardes esta entrevista y te acuerdes cuando tú seas diputado y te enfoques mucho, le des mucha atención a esa ley 8701 que bastante dolor de cabeza le da a la masa pobre de este país. Bueno, y ya... La tasa de retorno, yo manejo un poco el tema, la tasa de retorno está entre un 20 y un 24%. Eso es falta de respeto al ciudadano, es decir, al ciudadano que ya envejece, que llega a su edad de 60 años, es decir, vete a morir para tu casa. No, y fuera interesante si fuera el 20% de un salario más alto. Y no es un tema sencillo. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, tú tienes un sistema ahora de capitalización individual donde depende de tu capacidad de aporte. Eso es un problema porque aquí tenemos poca capacidad de aportar. Pero tú dices, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Un sistema de reparto donde todo el mundo contribuye a la mesa y eso financia, sí, pero igual es poco lo que estamos contribuyendo a la mesa. Exacto. Y la mitad de la gente pertenece a la economía informal. Entonces yo creo que hasta más para transformar, claro, casi un 60. Sí. Entonces para transformar el sistema de pensiones también hay que atacar la informalidad. Y entonces por eso yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué le estamos poniendo un impuesto a las transferencias bancarias? Sí. Si tú lo que quieres es que la gente utilice los bancos, entonces, que mueva su dinero a través de los bancos, para que apuesten a su crecimiento, para que puedan apostar a sus emprendimientos y hasta para poder frenar las actividades ilícitas. Bonilla, ¿cuál es tu posición respecto a los temas controvertidos como el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de las drogas? Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Yo no soy quien para inmiscuirme, o sea, yo no soy quien para decidir con quién tú te quieres pasar el resto de tu vida. Y aún fuera por un tema de derechos, tenemos que garantizarle derechos a las personas del mismo sexo que quieren poder de repente atender a su pareja cuando tiene una emergencia, o una persona pierde su empleo y quiere registrarlo como parte de su seguro, o quiere tomar posesión de la herencia que le deja a su pareja, una riqueza que construyeron juntos toda la vida. Mira, yo creo que nosotros tenemos que aprobar legislaciones que estaríamos dispuestos a asumir nosotros si fuera nuestro caso. Yo creo que las personas del mismo sexo conviven juntos y eso es una realidad, no importa quién esté en el Congreso. Entonces la pregunta es, ¿le vamos a dar la espalda a una parte importante de la población o no? Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero sí estoy de acuerdo con las causales. Y digo eso porque yo creo que nadie está de acuerdo con el aborto. Yo creo que el aborto es una situación súper traumática para cualquier mujer y lo dice una persona que nunca va a saber. Y me alegro que ustedes estén aquí, porque por lo general ese tema se discute entre hombres. Sí. Entonces fíjense que son hombres decidiendo por mujeres qué ellas quieren hacer con su cuerpo. Entonces yo lo que estoy es apoyando la decisión, la capacidad que tiene cada mujer de decidir con su cuerpo. Que en este caso no es solamente su cuerpo, sino también la decisión de otro cuerpo. Sí. Bueno, y es la posibilidad de acceder a un profesional médico. O sea, también estamos hablando del derecho a la salud pública. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Y la última pregunta es... No.
Las drogas. Las drogas, sí. ¿Qué de las drogas? Las drogas. La legalización de las drogas. Legalización de las drogas. Bueno, yo no tendría Como problema muy con loco. legalizar el consumo. Yo creo que el problema no está en el consumo pequeño. Yo creo que hay que atacar el tráfico de drogas. Es decir, yo creo que hay que reorientar la discusión. Puede ser hasta interesante desde un punto de vista económico, pero evidentemente esas decisiones, o sea, uno de los problemas de la política en la República Dominicana es que los temas los tratamos en el vacío. Entonces hay que hacer un cambio en educación, pero no basta con que el Ministerio de Educación trabaje el tema de educación, porque la educación pasa por la calidad de vida de la gente, pasa por lo que hacemos en materia de salud, por lo que hacemos en materia de vivienda. Entonces tiene que ver incluso con la expectativa de cumplimiento de la ley que tiene la gente. O sea, tú legalizar las drogas en un país donde la ley no se cumple puede ser un problema. Entonces, pero sí, yo estaría de acuerdo con la legalización del consumo. ¿Te has sentado en un aula viendo una clase de una maestra de nivel inicial? Uy, sí. ¿En una escuela pública? En muchas aulas. Bueno, yo por suerte he tenido la oportunidad de ser estudiante, maestro, he dado clases en universidades, he sido investigador aquí y en el exterior. ¿Y qué tú piensas de la maestra, de ese aula que a veces tiene 39 a 45 estudiantes? Porque no hemos enfocado en el niño, pero no enfocamos también en los maestros. Sí, 100% de acuerdo. Y me encanta la pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que darle condiciones a los maestros, sin duda. O sea, tú ir a una escuela pública y ver un aula con 40, 50 muchachos, eso es complicado. Se le pide mucho al maestro. Incluso se le piden cosas que no tienen que ver con sus responsabilidades. O sea, cuando tú vas a una escuela pública, ese es el mismo maestro que los lleva al acto de bandera, es el mismo maestro que lo tiene que sacar al comedor, que le tiene que dar la... el 4% no funcionó. Bueno, la administración del 4% no funcionó. No le echemos la culpa a la ciudadanía que luchó porque entendía que la educación es prioritaria. Yo creo que quienes deben asumir la responsabilidad son los liderazgos políticos y eso es importante. Pero entonces tenemos que atacar la raíz del problema. Absolutamente. Porque al final los profesores y los estudiantes solamente son hojas de un árbol enorme que va a seguir creciendo y se va a seguir alimentando y las hojas se van a seguir secando porque el producto no está llegando a donde tiene que llegar, porque el 4% está en las aulas. Entonces, ¿qué es lo que falta para que llegue la educación de manera correcta a nuestros niños, a nuestros infantes? Porque teníamos las aulas, que faltan los profesores, se contrataron profesores, pero la educación sigue igual. O sea, si nosotros vemos la educación antes del 4% y la vemos ahora, es la misma educación. Yo creo que hemos incluso retrocedido, porque cuando yo iba a la escuela hace unos cuantos años, no es que sea tan vieja, pero a mí me aquí daba todos moral. somos aquí que conste que todos somos jóvenes aquí. Claro, Exacto, por me daba favor. moral y cívica, donde yo incluso Formación humana y cantaba, religiosa. me aprendía los También. los himnos de mis padres de Mira, la yo creo que- patria, yo creo que es pero una ahora com- eso no sucede. Es una combinación de cosas. Yo creo que hay que darle condiciones de trabajo a los maestros. Yo creo que se ha ido trabajando, porque no todo es malo. Yo creo que hay salarios dignos ahora en Sí, el sí. sistema de educación pública. O sea, ahora un profesor de primaria Te gana lo gana mismo que un 52, médico. 55 mil Te pesos. gana lo mismo que un doctor. Y un profesor de secundaria puede ganar 60,000 pesos, 62,000 pesos. Yo creo que son muchos mejores salarios. Pero tú darle salarios, perdón, no quiero generalizar, hay maestros muy buenos, pero son muchos. Son Pero más yo de no 100, hablo de son más de 100,000. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar la formación continua, porque hay profesores deficientes. O sea, nosotros hace apenas 10 años comenzamos a tener concursos de oposición docente y todavía no confiamos en los concursos. O sea, dimos un paso teniendo concursos. Pero no es los maestros. Pero también tenemos que trabajar el nivel de ingreso. Nosotros tenemos que lograr entrar personas mejor formadas. O sea, por ejemplo, yo creo que se ha hecho un gran trabajo con el ISFODOSU. Pero la UAS, por ejemplo, y yo creo en la UAS, y yo creo que este país necesita de una universidad pública de vanguardia, tenemos que fiscalizarla, porque mientras en el ISFODOSU se gradúan 5,000 estudiantes de educación, en la UAS se gradúan 25,000. Pero yo no me refiero a los Y maestros. Es que estamos viendo las hojas del árbol. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Por qué? Porque los maestros, muchos de estos, están carentes de recursos. Sí, sí, pero así no es es. su culpa. ¿Por qué? Porque antes una maestra que no tenía ni siquiera un bachiller enseñaba a niños de primero y segundo de básica a leer y escribir. Bueno, por eso lo más, Y quizás una lo primero, persona para de darte la razón. 60, 65 años que apenas llegó a un cuarto de básica, te sabe dividir, te sabe Sí. multiplicar. Sí, sí, es así. Pero un Es niño un de tema. ahora, de sexto, séptimo, octavo grado, no te sabe ni siquiera hacer una división y una multiplicación de manera correcta. Sí, Sobre y todo- tú tienes razón. Hay yo que no sacar estoy la política hablando. del ministerio.
O sea, hay que sacarla. Yo no estoy hablando del maestro, yo no estoy hablando del estudiante, porque ellos son consecuencias de un sistema que no está haciendo lo que tiene que hacer. No, pero yo creo, pero a ver, porque, a ver, yo soy un político de oposición y no por ser de oposición, yo No, pues, responsablemente, yo soy neutra, ahora responsable, bueno, nadie es neutro, pero, ahora mismo. pero responsablemente, aquí hay una mala gestión educativa. O sea, aquí no hay planificación. Y cuando tú ves que sacan un bono 1000 de que para ayudar a las familias a cerrar el año escolar en febrero, cuando el año cierre en junio, pocos días antes de unas elecciones, perdónenme, pero aquí nadie puede decir que se está utilizando bien los desde recursos. el poder Entonces, legislativo para hay que sacar esas situaciones no se den y nosotros evitar que nuestros niños y nuestros profesores se vean afectados? Entonces hay que sacar la política partidaria. O sea, la lógica electoral no puede definir la toma de decisión en el Ministerio de Educación. Y yo pienso... vuelvo a los docentes, porque al final del día los docentes gestionan el proceso. La normativa 0915, que regula el estándar con el que se forman los docentes, en esta administración se le dio un golpe duro. Pero yo también creo que nosotros tenemos que fiscalizar, por ejemplo, para ver qué pasa entre el centro educativo y la sede. Porque es en los distritos y las regiones que está una gran parte de la política electoral. Y ahora muchos de esos fueron candidatos ahora en las municipales. Entonces, el legislador tiene que estar ahí atento. O sea, yo tengo que estar en el hemiciclo, pero tengo que salir al territorio, ir a las escuelas, denunciar. O sea, la gente está ávida de que las escuchen, están ávidas de tener representantes que hagan el trabajo de salir al territorio. Exactamente. Una pregunta, Samuel, y siguiendo en esas aulas, oye, el tema está muy interesante. Con relación a la educación. A mí me encanta. Educación y salud me encanta. Lo que pasa es que es uno de sus ejes. Vale. Y lo tiene bien defendido. Y yo estaba ahí, yo, cónchale, pero él no me dice lo que yo quiero escuchar. Samuel, digamos Cuéntame, ¿qué quieres que te diga? Samuel, una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo que se lea la Biblia en las aulas? Depende. ¿De qué? Depende, porque una cosa es leer la Biblia como parte, o sea, hay que reconocer que la religión es un fenómeno social, una realidad. Pero una cosa es leer la Biblia para convertirlos a una religión particular, no. O sea, yo creo que nosotros tenemos que formar ciudadanos críticos. Y yo creo que uno de los a propósito de tu énfasis en qué tú vas a hacer del Congreso, una de las cosas que es importante que quienes aspiran a ocupar un cargo electivo tengan muy consciente es que no pueden legislar a partir de su condición particular, porque tú vas a representar al colectivo. Entonces, muchas veces lo que puede ser beneficioso para ti como particular puede lesionar los intereses del colectivo. Entonces uno tiene que y eso es un ejercicio difícil. Samuel, pero no se desprenderse del... A propósito de eso, esta es una sociedad mayoritariamente cristiana. En ese sentido, ¿tú te consideras o crees eres ateo? No, yo creo que hay pocas personas que no sean de alguna manera católicas en este país. Todos nos criamos en familias católicas. No, yo creo. Quizás no practico con la rigurosidad de mucha gente que asiste, que acude todas las semanas a la iglesia, pero sí. Y yo creo que hay cosas que digamos que no me puedo explicar, pero yo me centro en lo que yo sí puedo hacer, y yo creo que las sociedades, los países son obras de nosotros, de su gente. O sea, yo creo que la política existe para transformar esa realidad que tenemos, y yo creo que podemos ser mucho mejores. El lema de mi campaña es seremos mejores, porque yo creo que todos los que hacemos política tenemos el compromiso de hacerlo un poquito mejor. Bueno, nos encantó poder compartir con usted. Sé que volverá siendo diputado a Ecopolítica y va a compartir y vamos a leer proyectos que tengan que ver con el tema de educación, la salud y cómo administrar de manera correcta los recursos de nuestro Estado. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un mensaje a su público que va a votar por usted en las próximas elecciones. Sí, yo repito lo que he dicho muchas veces. Yo creo que una gran parte de los problemas de este país, los problemas fundamentales, pasan por las deficiencias del sistema educativo. Entonces, quienes tienen la llave para transformar el sistema educativo son los políticos. Entonces, si queremos que este país cambie, tenemos que apostar a los políticos que crean en el sistema educativo. Así que este 19 de mayo, en la casilla 29, voten para ganar más educación, voten para ganar más salud, voten para tener diputados que genuinamente vayan a fiscalizar, a defender sus recursos. Ese es mi compromiso. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Está muy bien. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.